Hola de nuevo. Hoy vamos a tener una clase muy introductoria acerca de un término que se dice ruptura epistemológica. Es un vocablo que introduce en el siglo XX una persona muy polifacética, francés, Gaston de Bachelard, filósofo, físico, crítico literario, ensayista, en fin, una persona muy curtida culturalmente hablando. El término ruptura epistemológica vamos a tratar de desarrollarlo de manera muy esquemática y muy sencilla a lo largo de este audio. Epistemología, por epistemología o teoría del conocimiento, o incluso a veces noseología, para decirlo de una manera sencilla, se entiende, debemos entender como los métodos, las teorías para acceder a la realidad física, de hecho para plantearnos cuál es la realidad que estamos estudiando. El otro término de ruptura lo vamos a ir desarrollando. Miren, en la teoría del conocimiento, la epistemología es un tema que apasiona a muchos, al que esté hablando también, y a otros, pues hablando claramente, les aburre soberanamente, lo consideran arduo y a veces especialmente difícil. Bueno, para gustos colores. La cuestión es, ¿por qué introducir en este curso inicial de la enseñanza psicoanalítica, ¿no?, partiendo de Sigmund Freud y siempre con una mirada lacaniana, ¿por qué introducir este concepto? Pues para hablarles claramente, para que modernicemos nuestra mente. Estamos acostumbrados, estamos condicionados, tenemos una mente demasiado conservadora en la que creemos que el método hipotético deductivo, que parte del positivismo, vendría a ser sinónimo del empiricismo, del racionalismo, es el único método para aproximarnos a la realidad. De hecho, plantea que la realidad es única, uniforme, y que además la realidad es independiente del sujeto, del científico, del estudioso, que, valga la redundancia, la estudia. Vamos a ver que esto no es así. A eso me refería con lo de modernizar nuestro pensamiento. Pero como sería tremendamente sencillo dispersarnos en este tipo de cuestiones, de manera esquemática y casi a la lectura, me voy a basar en algunos epígrafes, en algunos puntos que tengo publicados en el libro Hay otra manera de vivir. Así que, si les parece, vamos a ellos. Los seminarios, los cursos, las clases introductorias, habitualmente anuales, pero a veces también semestrales o trimestrales, suelo dar o empezar por dos textos de Sigmund Freud. Uno, 1917, publicado en 1917, Una dificultad del psicoanálisis. Tuvimos ocasión de verla en el vídeo anterior, menuda película, con Miguel Mayans, donde nos ilustró muy bien, con ese escenario cinematográfico, de las heridas narcisistas, de las rupturas epistemológicas, de los agravios, digamos, al pensamiento conservador de la humanidad. La dificultad del psicoanálisis, ya nos lo viene planteando Sigmund Freud, ahora lo vamos a leer de su propio puño y letra, no es algo que tenga que ver con una cuestión intelectual, ¿no?, para cerebritos, no sé, para ingenieros, por decir algo, sino que su dificultad es una dificultad afectiva. Vamos a ver cómo lo escribe el maestro Freud en este texto de referencia. Para no despistarnos, estamos en Una dificultad del psicoanálisis, 1917, y así nos introduce Sigmund Freud. Haremos constar, desde luego, que no nos referimos a una dificultad intelectual, anotemos esto, por favor, a algo que haga incomprensible para el lector o el oyente el psicoanálisis, sino, ahí viene el intríngulis de la cuestión, a una dificultad afectiva, a algo que enajena al psicoanálisis los sentimientos del oyente o el lector, inclinándole a no interesarse por él o a no darle crédito. Y, evidentemente, ambos órdenes de dificultad producen la misma consecuencia. Aquí podríamos poner a modo de colorario. Alguien que no ve con simpatía suficientemente una cosa, no la comprenderá tampoco fácilmente. O, como hay en algún dicho así más popular, uno no ve más allá del horizonte de su mirada, que siempre está tamizada por cuestiones morales.
El otro texto al que hacía referencia, de 1924, titulado Las resistencias contra el psicoanálisis, aquí Freud, si en el primero nos hablaba de la resistencia, de la dificultad, de lo emocional con respecto a lo cognitivo, a lo intelectual, aquí nos va a hablar de el intríngulis, de la dificultad que produce lo nuevo. Y pone un ejemplo clásico de cómo el niño, el lactante, pues llora frente a la extrañeza de una persona que no es de su ámbito familiar. Vamos a volver a leer de Freud el desarrollo que él hace en el sentido, primero vamos a ver de que por una parte las ciencias deberían ser algo prudente, de forma entre comillas razonable con respecto a la introducción de nuevos conceptos, pero sabemos que no es así. Por ejemplo, sabemos que no es así, como decir, en la ruptura epistemológica que produce las propiedades del mundo subatómico, donde ya no va a haber una equivalencia con la mecánica clásica, es decir, con la newtoniana. Todos sabemos este ejemplo archiconocido de la doble ranura, donde vemos ahí que el observador, de alguna manera, el observador científico, va a influir en los resultados que está investigando. Pero hay otras propiedades subatómicas todavía, entre comillas, como más alucinantes. Por ejemplo, el físico cuántico Schrödinger, ¿no? Algunos lo deben conocer por el ejemplito este del gato de Schrödinger, plantea un término que llama entrelazamiento cuántico, que dejó perplejo al propio Einstein, ¿no? Donde planteaba como una teoría más unificada del universo. Pero bueno, he dicho que no me iba a dispersar. En el entrelazamiento cuántico lo que podemos ver es que un conjunto de partículas, donde a veces basta que haya dos, están tan conectadas entre sí que independientemente de que estén a miles, a millones de kilómetros, de años luz, lo que ustedes quieran, se producen efectos simultáneos cuando en alguna de ellas hay algún cambio. Y luego, pues otro principio, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde hay una posibilidad de conocer y medir con una precisión determinada variables particulares, de manera que si determinamos la posición de una partícula, estamos siempre hablando del mundo subatómico, es muy improbable que podamos con exactitud detallar también su masa y velocidad. Hablando de incertidumbre, como diría Lacan, para los estudiosos del psicoanálisis, sobre todo para los psicoanalistas, hemos de soportar la incertidumbre. Vamos a 1924, al texto de Las resistencias en psicoanálisis. Estábamos en la cuestión de lo nuevo. Nos dice Sigmund Freud: la aparición ante lo nuevo no debería sentar plaza en la labor científica. Es decir, no debería suscitar un rechazo acalorado, como sabemos que él tuvo al final en la película de referencia, en su intervención, en su exposición allí en la convención médica, donde vamos, no le tiraron tomates de milagro y no sé si al final le tiraron o no. La ciencia eternamente incompleta e insuficiente, algo de lo que nos hablará Lacan, ¿no? En La ciencia y la verdad, es uno de sus últimos escritos, en lo que él denomina escritos para diferenciarlos de los seminarios. Hablará de que la ciencia siempre va a tener un agujero, va a tener un resto. La ciencia no se puede convertir en una verdad religiosa, en una nueva religiosidad. Entonces, repito, la ciencia eternamente incompleta e insuficiente, no debemos caer en lo otro, insisto, en hacer de ello una verdad religiosa, está destinada a perseguir su fortuna en nuevos descubrimientos, no anquilosarse, no ampararse en lo conocido, y en nuevas concepciones. Para evitar el engaño fácil, le conviene armarse de escepticismo, aquí diríamos de cierto escepticismo, de cierta prudencia, y rechazar toda innovación que no haya soportado un riguroso examen. Vamos a situarnos. Tampoco podemos dar por bueno cualquier cosa, si no entraríamos en las pseudociencias, en lo que ustedes quieran. Pero voy a leer ahora un párrafo un poquito más adelante. Vamos a ver con lo que Freud se queda sorprendido, alucinado, diría tremendamente indignado. Y es a esta reacción puramente visceral que va a tener la comunidad científica, por decirlo así. Él sufrió en propias carnes el escarnio de la comunidad médica frente a lo nuevo. Leo:
Semejante situación bastaría para explicar la recepción indignada y reticente que los círculos científicos dispensaron al psicoanálisis, pero no permite comprender, aquí viene su enfado, su extrañeza, su indignación, cómo se pudo llegar a esos estallidos de furia, sarcasmo y desprecio, al abandono de todos los preceptos de la lógica y del buen gusto en la polémica. Tal reacción permite adivinar que debieron hallarse animado otras resistencias fuera de las meramente intelectuales, que fueron despertadas fuertes potencias afectivas. La disciplina psicoanalítica contiene, en efecto, bastantes elementos a los cuales se podría atribuir tal repercusión sobre las pasiones humanas y no solo sobre la de los hombres de ciencia. Pero el problema es que aquí ocurre a los hombres de ciencia. La doble moral, la hipocresía cultural, la fábula, como en este mismo texto nos escribe Sigmund Freud acerca de la infancia, esa infancia aséptica de sexualidad, esos angelitos sin ninguna vida sexual y otro tipo de cuestiones, pues no son aceptadas de buen gusto. Pero, insisto, no tienen que ver con lo propio, lo genuino de los descubrimientos en ese campo disciplinar que se está investigando, sino con prejuicios. En cuanto a la incompletud de la ciencia, ese agujero del sujeto de las ciencias del que hablará Lacan, Lacan va a traer dos términos que me parece interesante comentarlos y que nos detengamos un momentito. Uno es el de la docta ignorancia. La docta ignorancia es un término que trae del antiaristotélico Nicolás de Cusa, estamos en el siglo XV aproximadamente, para hablar de que lo propio sería acercarnos a la verdad de lo que tratamos de investigar o descubrir o estudiar desde la concepción de una incompletud, de una imposibilidad lícita, ¿no? De un alma tranquila que no quiere siempre hacer la cuadratura del círculo. Sin embargo, suele ocurrir lo revés. Al revés es que las personas, desde la pasión por la ignorancia, que es el otro término lacaniano, acuden con un entusiasmo no al saber y al saber de esa manera parcelada, sino hay una fascinación por el no saber. No hay un tal instinto del saber, un tal instinto de conocimiento. Esto en 1905, en los 3 ensayos por una teoría sexual, ya Sigmund Freud nos lo plantea cuando dice que el niño, el bebé, no es un joven investigador, un filósofo en potencia, sino que acicateado por cuestiones de índole afectivo, familiares, por ejemplo, el nacimiento de un hermanito, los celos y tal, empieza a darle vueltecitas a las cosas. Subrayar que el mundo afectivo, el mundo emocional, las cuestiones libidinales están como piedras en el camino, incluso dentro del campo de la ciencia, para la investigación. Y esto no debería ser así. Esto no ocurre en el campo del psicoanálisis, en tanto en cuanto los psicoanalistas, a diferencia de los psiquiatras, a diferencia de los psicólogos, es decir, de los otros campos disciplinares propiamente psi, tenemos que pasar por el diván, es decir, tenemos que conocer nuestros propios procesos psíquicos. En tanto en cuanto, como hemos dicho, uno no va a ver más allá de aquello que no puede considerar en sí. Esto lo iremos viendo ahora más adelante. Volvamos a Copérnico. Estábamos en que la revolución copernicana fue la primera de las 3 heridas narcisistas, va a producir una serie de rupturas en la concepción del mundo, si quieren en la cosmovisión. De hecho, así fue. Pero desde la propia aparición, ya en la más remota antigüedad, del símbolo matemático, el conocimiento simbólico, en cuanto a garante de verdad, va a distanciarse con respecto a la realidad sensible. Voy a decirlo de otra manera. Podríamos definir como ruptura, en este caso como ruptura epistemológica, un distanciamiento tal que producen, en este caso, las ciencias con respecto a la realidad sensible. Esto es un salto totalmente cualitativo. Pongamos un ejemplo. Estamos en la revolución copernicana, estamos en Copérnico, luego desarrollará más concretamente Kepler las leyes de las órbitas planetarias, etc. Pero más allá de toda esta cuestión científica, ¿qué es lo que nos dicen nuestros sentidos? ¿Qué es lo que nos dicen nuestras sensaciones?
cuando, por ejemplo, estamos contemplando un amanecer, que la Tierra es la que permanece inmóvil y el astro rey, el Sol, el que gira y que da vueltas en torno a ella. Podríamos establecer una regla de 3 diciendo que lo mismo que ocurre con los sentidos y las sensaciones en cuanto a garante del mundo científico, el descubrimiento de la realidad tal cual, viene a suceder también con los sentidos y con las sensaciones y con las emociones, con la emocionalidad. Es lo que Lacan va a denominar en otra de sus expresiones provocadoras, ¿no?, condensadoras de conocimiento, como la ley del corazón. En tanto en cuanto no es esa sensiblería, no es el mundo de las emociones, no es el mundo de los sentimientos, no es la ley del corazón la que nos va a plantear dónde está la verdad de lo que buscamos, de lo que queremos conseguir, de lo que vamos a decidir, incluso de lo que deseamos. Por delirio de presunción también va a hablar de que justamente estos prejuicios, estos presupuestos son otro de los condicionamientos. Vamos un poquito atrás. Estamos en el siglo XVIII, esto para concretar nada, 3 hitos en cuanto a la teoría del conocimiento, hablando del gran filósofo alemán que todos conocemos, Immanuel Kant. Lo que quiero plantear es que la realidad es un trabajo de construcción del sujeto sobre el objeto. Antes de Kant se pensaba que los objetos tenían el conocimiento en sí mismo, lo que se conoce como esencialismo. Kant va a plantear una ruptura en el campo de la teoría del conocimiento, diciendo que es el sujeto, a la hora de conocer, quien da conocimiento al objeto. Aproximadamente un siglo más atrás, otro filósofo muy conocido, que también sufrió un gran escarnio por su teoría deliciosa, fantástica, panteísta, que es Spinoza, decía que el sujeto cognosciente, como planteaba Kant, a la hora, y esta es innovación de adquirir el conocimiento, lo transforma. Es decir, el objeto se transforma a la hora de que el sujeto cognosciente se aproxime a él. Freud, por hablar de ese tercer escalón, va a dar una vueltecita más de tuerca diciendo que el investigador, a la hora de investigar, el sujeto cognosciente, a la hora de acercarse al objeto, no solo transforma al objeto, sino que se tiene que transformar a sí mismo. Para plantear un colorario, diríamos que sin la autotransformación no hay posibilidad de avance en el conocimiento. Esto es una cosa a lo que antes me he referido, parte de la formación del psicoanalista. El candidato a psicoanalista, en su propio psicoanálisis, tiene que atravesar esta cuestión de la transformación. Por lo que hemos planteado, uno no puede ver más allá de su mirada prejuiciosa, de sus delirios de presunción. La aparición del concepto de inconsciente, la producción del inconsciente, que es un constructo teórico, va a suponer diferentes rupturas a nivel de la vida cotidiana, a nivel de la vida, rupturas a nivel del campo filosófico, del campo psicológico, del campo científico. Para no extenderme mucho, una de las rupturas, digamos, más llamativas, pues viene a ser la cuestión del tiempo. El tiempo deja de ser un continuo aristotélico que viene del pasado, apunta hacia el futuro, deteniéndose en el presente. Esto no va a ser así. En el inconsciente, como en la física cuántica, como ya nos explicó incluso Sigmund Freud, en la teoría especial y la teoría general de la relatividad, el tiempo y el espacio no tienen esa persistencia, digamos, aristotélica. A partir del descubrimiento del inconsciente, la conciencia dejará ya para siempre de ser sinónimo de psiquismo. En tanto en cuanto en el aparato psíquico, en el psiquismo, va a haber, por así decirlo, hablando figurativamente, topológicamente, una localidad inconsciente que va a ser la que sobredeterminará la vida del sujeto. En el sentido de que no es el yo que elige lo que elige, que piensa lo que piensa, que cree que desea lo que desea, etc., sino que es el otro. El gran otro como producción lacaniana que ya veremos más adelante en este curso y en otros que haremos más especializados de Lacan. El psicoanálisis, como hemos visto,
surgió de intensas investigaciones llevadas a cabo en la clínica. De hecho, se bautiza con ese nombre de investigación y curación de los fenómenos psíquicos. Vamos un salto todavía más atrás, estamos en 1897 y hay una correspondencia epistolar, hay una carta muy famosa, muy conocida dentro del campo del movimiento psicoanalítico, que es una carta que Freud le escribió al médico berlinés Fliess, es su amigo, este otorrinolaringólogo que tenía también unas ideas bastante especiales, por eso hicieron muy buenas migas. Y en esta carta Freud tiene una frase también muy conocida en la que comienza diciéndole: querido Fliess, ya no creo en mis neuróticas, que no significa que no tuviera fe en sus pacientes histéricas, en sus pacientes neuróticas, sino que ya no confiaba en la teoría del trauma, que la vamos a desarrollar en vídeos a continuación de este. Teoría del trauma, o en ese momento de teoría de la seducción paterna, que ya hablaremos de él, pero que lo importante, hablando de rupturas, hablando de saltos epistemológicos, es que en ese momento Sigmund Freud rompe con el método catártico y nos va a introducir, ya propiamente dicho, en la etapa científica, psicoanalítica, de la que ahora comentaré alguna cosa. El término ruptura, por tanto, también es producto-efecto, es consecuencia de un trabajo. Recordemos que por epistemología entendíamos, pues eso, la manera como se producen, se formalizan determinados conceptos teóricos, determinados métodos de conocimiento, determinadas teorías, que al fin y al cabo no son otra cosa que modelos explicativos de la realidad, como ya hemos comentado también, para acotarlo y para no extendernos mucho más. Toda disciplina científica, digamos, para hacerlo sencillo, que estaría compuesta de una teoría, un método y una técnica. La teoría tiene que ver con la particularidad del objeto de conocimiento, que en esta disciplina nuestra en concreto, el objeto de conocimiento tiene la particularidad de ser un constructo teórico que denominamos inconsciente, por eso también su complejidad. Debido a esa particularidad, debido a esa complejidad terminológica, conceptual de esta noción tan novedosa, pues el método tendrá que ver con una aproximación propia a las características de ese objeto de conocimiento. Por tanto, para decirlo de otra manera, no puede ser la observación de los paradigmas positivistas, ¿no?, de la ciencia empírica, por decirla de esta manera. El inconsciente no está en ningún lugar, uno no va a caminar con el inconsciente, uno no va al supermercado con el inconsciente. El inconsciente, ya lo he dicho, es una producción teórica basada en Sigmund Freud. Hay un cuadradito que vamos a ver ahora y que iremos desarrollando, pues casi les diría a lo largo de este curso, para establecer una diferencia entre el periodo preanalítico precientífico del psicoanálisis. Ponemos un hito anterior a 1900 y a partir de 1900 que lo hacemos coincidir con ese hito que fue la publicación a comienzos del siglo 1900 de la interpretación de los sueños. ¿Por qué le comento esto? Porque anterior a 1900 la teoría vigente es la teoría del trauma. Acabo de decir que Sigmund Freud hace una ruptura epistemológica cuando pasa del método catártico al método actual en psicoanálisis, que es el método de interpretación-construcción. La técnica, antes de la ruptura con el método catártico, era la técnica de la hipnosis, o si quieren también de los métodos sugestivos, incluido el apremio, la imposición de manos, etc. A partir de esa ruptura epistemológica, donde el objeto de conocimiento es el inconsciente y no la teoría del trauma, aparece una técnica diferente a las técnicas de procedimientos sugestivos e hipnóticos, que es la asociación libre y la transferencia. En tanto en cuanto el inconsciente, como iremos viendo en el desarrollo de estas clases que vienen a continuación, el inconsciente no existe hasta que el sujeto habla, ¿no?
hasta que las propias pacientes histéricas le piden por favor a Sigmund Freud que las deje hablar y que las escuche. El inconsciente, por tanto, no es observable. El inconsciente es una producción, el inconsciente hay que producirlo, y dentro de esta particularidad, digamos, sofisticada, dentro de este término, por plantearlo de esta forma, suprasensible, tenemos que considerar que es un constructo teórico, una construcción teórica que viene acompañada de propios procesos teóricos. Vamos a ver, Sigmund Freud, para la producción del inconsciente, se basa en conocimientos teóricos propios de la época, básicamente en tres, que son los que voy a mencionar ahora. Una partiría, digamos, de la conservación de la energía física, aunque Freud le va a dar un matiz filosófico a la cuestión del principio de constancia físico. Es decir, la energía no se pierde. La energía en su metapsicología, en el aspecto económico, a la hora de cuantificar la circulación energética o libidinal, va a tener o va a participar de este concepto más filosófico que físico, basado en el principio de constancia de la física. Otro de los conceptos novedosos en su época, teóricos en los que él se funda, es la diferencia entre la apariencia y la esencia, entre, ya planteándolo en términos de la interpretación de los sueños, como veremos, la diferencia entre el contenido manifiesto y el contenido latente, en tanto en cuanto en la latencia es donde va a subyacer la verdad del sujeto, es decir, su deseo. Y finalmente, para no extendernos más, participaba también de otra noción que podemos decir o definir como de campo, en la que digamos, el conjunto de los fenómenos psíquicos ocurren dentro de un modelo, en parte mecanicista, que es el modelo del aparato psíquico. Volviendo a los diferentes paradigmas científicos, hay paradigmas, evidentemente, dentro de las ciencias sociales también, y de otras disciplinas, pero dentro de los paradigmas científicos voy a enumerar así de forma esquemática una serie de autores, entre otras cosas, para los que tengan interés en profundizar sobre estas cuestiones, que lo puedan investigar. Esto no es un acto de fe. Volviendo a los paradigmas científicos, decíamos que son modelos explicativos de la realidad. Entonces, muy probablemente muchas personas conocen, sobre todo los estudiosos de la filosofía. Tengamos en cuenta que la epistemología o la teoría de las ciencias es una rama de la filosofía, ¿no? Podríamos decir que desde el campo de la filosofía donde se establecen los criterios para decir lo que es o no una ciencia. Bien, entonces, alguien muy conocido, el norteamericano Thomas Kuhn, físico, historiador, filósofo, nos planteaba que hay que salir de esa ingenuidad de un saber acumulado y progresivo donde se formaliza el conocimiento, sino que el conocimiento científico progresa a saltos, ¿no? Otro autor, muere en los años 60 más o menos para ubicarnos, es el ruso Alexander Koire, filósofo y, si no me equivoco, también historiador, una persona muy seguida, entre otros por París, por unas conferencias que dio, en concreto unos cursos sobre Hegel, por Lacan, por nuestro ex Lacan, pero también por Michel Foucault, incluso por el suizo Starobinsky. Es decir, una serie de personas eruditas y cultas de la época asistían a sus cursos. Alexander Koire, hablando del desarrollo de los paradigmas científicos del conocimiento, incidiendo algo en lo que ya planteaba también Thomas Kuhn, nos dice que hay una concepción discontinua en el desarrollo de la historia de las ciencias. En relación al francés Gaston de Bachelard, ya me he referido al comienzo de la clase, no me voy a extender tampoco mucho más. Sí que a lo mejor decir que el lenguaje y la realidad
tampoco son cosas separadas, ¿no? Así como hemos dicho que hay un efecto del observador sobre lo observado, hay un binomio inseparable que de alguna forma ya parte desde el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, pero que otros filósofos de envergadura, ¿no?, como Martin Heidegger, Wittgenstein, incluso Jacques Derrida, pues van a incidir en esto. Para ir terminando, he mencionado una serie de autores, me reitero en que sería interesante que ampliaran el conocimiento sobre ellos, los que les interese esta cuestión epistemológica, pero como para hacer un cierre y a modo de conclusión acerca, si quieren, de la cientificidad del psicoanálisis, vamos a decir que la cuestión, como estamos viendo, como no paramos de comentar en esta clase, la cuestión del fundamento científico va a depender en última instancia de la corriente epistemológica en la que cada uno se quiera situar. El inconsciente, en el decir de Lacan, no es profundo, sino inaccesible.